Pues, bienvenidos a una nueva entrevista de Kyle. Yo soy Raúl Armenta y en esta ocasión me acompaña F.G. Hagenbeck, que está presentando su más reciente novela bajo el sello de Océano. Esta es Sangre Helada. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, encerrado como muchos, un poco ya cansado, pero hay que aguantar. Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva novela que estás presentando? Bueno, regreso a un género que me gusta mucho, que es el terror, el horror. Ya lo había, aunque de manera distinta, abordado en El Diablo me obligó, que después se convertiría en la serie de Diablero de Netflix. Pero esta vez con bases históricas, retomando un hecho histórico que fue real, que es el campo de confinamiento para emigrados alemanes, italianos que hubo en Perote, Veracruz, en la fortaleza de San Carlos. Y ahí los encerraron desde 1943 a 1945. Y bueno, en esta historia aparece un ser, una criatura ancestral que empieza a matar a estas personas que están totalmente aisladas del mundo. Entonces es un poco un juego de cosas históricas con ficción, una metáfora sobre el miedo que tenemos al extranjero cuando de pronto el terror viene de adentro. Y también recalcar que en México pues hay discriminación todavía. En ese entonces era hacia los alemanes, japoneses e italianos, pero bueno, sabemos que ha habido a los chinos y hoy en día a los centroamericanos. Negamos nuestro racismo, pero ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, el hecho de este campo de confinamiento no es algo conocido. ¿Cómo llegaste a esta información? Sí, fíjate que no es muy conocido, lo tienen muy acallado, lo tuvieron muy acallado las autoridades. Pero hoy en día se han hecho investigaciones históricas a través de la Universidad de Veracruz, muy importantes. Yo ya lo había tomado en un libro, pero ahorita con todos los nuevos descubrimientos, todos los nuevos análisis, cartas de la gente que estuvo ahí encerrada, el día a día de cómo vivían, me ayudó mucho a reconstruirlo en el libro. ¿Cómo surge la idea de justamente combinar el elemento prehispánico a esta deidad que luego empieza a atacar a a esta gente que está confinada? ¿Y cómo surge la idea de la novela? Fue cuando Sebastián del Amo, el director de cine, fue a filmar ahí unas escenas de un programa de Fox que se llama Acechados, creo. Sí, Acechados. Y entonces me decía que le tocó un invierno durísimo, una nevada terrible. Yo dije, wow, bueno, ahorita ya está, ya hay comunicaciones, todo. Y dije, bueno, ¿qué hubiera pasado en 1943 si de pronto en medio de una nevada, un poco como de Think, la película de John Carpenter pasada, en este cuento de Campbell, se empiezan a matar a gente? Entonces de ahí comenzó. Y retomé un personaje que me gusta mucho de las deidades prehispánicas, que es Xipetotec, porque se me hace terrible. Cuando leía sobre los sacrificios, eso de que mataban a los niños, les quitaban la piel, se las ponían los sacerdotes o los ponían en las esculturas, y dije, wow, eso da miedo. Y casualmente apareció una ciudad totalmente dedicada a Xipetotec, aquí en Tehuacán, Puebla, a 20 kilómetros, un poquito menos, ¿no? A 5 o 6 kilómetros de mi casa. Dije, bueno, lo voy a pasar a 100 kilómetros a Perote y la llevé para allá. Y pues revivimos a Xipetotec matando gente. Para los que no conocen esta deidad, que no es como bueno, al menos para mí no es como la más conocida de la No, mitología, ¿cómo lo describirías para la gente que no lo conoce? es un gigante descarnado totalmente, así, nada más todo con carne. Me lo imagino un poco como, bueno, la gente que ve manga, como los de Ataque de los Titanes, tal cual.
un poco entre eso o la pintura de Goya de Saturno comiendo a sus hijos. Gigante, comía gente. Pero totalmente descarnado, sin piel. Eh, la, la imagen del humano descarnado a mí me da mucho miedo, no sé por qué, me da cosita. Entonces, también por eso lo escogí. Porque ni siquiera es un cráneo, una calavera, ¿no? Ya el cráneo de calavera como que estamos ya más... Bueno, ya hasta son personajes de Disney, ¿no? En Coco. Pero el hecho que se vean los músculos, no sé, me da... Son de mis miedos. Por eso escribo terror, porque pues, planteas ahí tus miedos. Que mencionas a Disney, también en la novela incluyes la visita de Walt Disney. De Walt Disney. Sí, mira, tuve la fortuna de ser el curador de la exposición que estuvo en la Cineteca Nacional en el 18, fue en el estreno de Coco. Hicimos una investigación muy ardua, todo el equipo de Disney México y yo, sobre toda la visita de Disney en México y cómo cambió, incluso políticamente, en las relaciones internacionales de México e incluso los planes de salubridad de México del general Cárdenas. Es muy interesante. Ojalá podamos llevarlo a algún libro algún día, todo el ensayo que hicimos. Entonces aparece aquí. Traté de mostrarlo, traté de mostrar esa parte de la investigación un poco en este libro. Sí, todo lo que aparece Disney es verdad, excepto que Hitler lo mandó matar. Pero sí su obsesión por él. Hitler dibujaba los personajes de Blancanieves. Era su película favorita. Dicen que la llegó a ver hasta 100 veces. Algo muy loco. Bueno, a mí en lo personal me pareció que bueno, todo este episodio de la visita de Walt Disney a México se podía tratar mejor en otra novela. ¿Por qué incluirla con esta? Mira, son ideas. La idea de hacer una novela sobre la visita de Disney, la llevo desde 10 años, ¿no? Antes incluso de la curaduría. Pero como cuando hice la curaduría, puse mucho. A fin de cuentas, una curaduría de una exposición es también una narración, al menos lo que tú puedes hacer. Entonces sentí que ya lo había narrado en la curaduría. Por desgracia fue una exposición que duró 3 meses y mucha gente no tuvo la oportunidad de ir a verla y luego ni se enteraron, pero yo siento que ya narré lo que tenía que narrar ahí. Me pareció una novela muy cinematográfica y después Sí. de lo que pasó con Diablero, ¿hay alguna probabilidad de que se lleve a la pantalla esta historia? Sí es muy cinematográfica porque la pensé así, fíjate. Incluso la estructuré como guión de cine. Fíjate que está dividida en 3, así los 3 actos de guión, tal cual, así la agarré como si fuera un guión de cine. En ese entonces, y hoy en día sigo escribiendo muchos guiones. Entonces dije, bueno, vamos a aplicar mis conocimientos de guionismo a la novela. Mira, las novelas tienen que llevar un ritmo más pausado, puedes de pronto hacer monólogos, reflexiones muy largas, descripciones muy largas y no pasa nada, ¿no? Incluso son parte de la novela. En el guión no, en el guión tiene que estar pasando cosas, pum, 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 y traté de hacer lo mismo en esto. Fue un poco como experimento literario. Incluso muchos de los personajes que aparecen ahí tenían caras de actores. Pero no lo pensé pensando para que se hiciera película. Digo, si alguien lo ve viable, sería fantástico. Para mí sería una maravilla. ¿Estás trabajando en otro libro actualmente? Sí, en varios libros, ya casi terminados, una novela noir actual, me gustó mucho, que casualmente la trabajé con colegas, con Carlos Padilla, Eduardo Antonio Parra, Vicente Alfonso, le estuvimos trabajando juntos en un tallercito que tuvimos aprovechando la pandemia. Entonces fue muy padre trabajar con ellos. Y unas novelas cortas. Estoy escribiendo muchas novelas cortas de todo, como de terror, sobre todo de terror paranormal y de terror como real o realista, como sería, por ejemplo, El silencio de los inocentes. ¿Cómo ves ahorita la literatura de terror en México? Muy bien, oye, muy bien, con gente
muy capaz, no nada más en México, en toda Latinoamérica, están haciendo cosas maravillosas, desde Mariana Enríquez hasta Ojeda, pero aquí en México estoy pensando en, por ejemplo, Gerardo Limón, bueno, desde luego, Skinka, Chimal siempre ha escrito algo de terror. Ahorita acaban de publicar volver a publicar la novela de Zárate, La ruta del hielo y la sal, que es una gran novela icónica de terror en México, no nada más en México, sino en Estados Unidos, que la van a publicar. Entonces está en muy buen momento, y estamos aprovechando el terror para hablar de otro tipo de cosas, para hablar de tipo de horrores sociales. Estamos hablando para hablar de horrores psicológicos, horrores sociales, horrores históricos, como en mi caso que estoy hablando, y creo que nos está sirviendo mucho como terapia. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de finalizar. No, invitarlos a leerlos, a leer a estos autores que estoy hablando, pero también no, literatura de terror, literatura noir, por ejemplo, está empezando Liliana Bloom. Ahorita hay muy buena literatura, muy buena literatura. Ya como que nos quitamos las caretas, seguimos, vamos a escribir de lo que sí nos gusta y no de lo que escribía la élite literaria, que era siempre la revolución y el gobierno. No, ya estamos hablando de terror, de noir, de cosas muy interesantes. Los invito a leerlos. Estamos escribiendo cosas muy padres en México. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Francisco. No, muchas gracias a ustedes. A que lea la novela, es Sangre helada, publicada por Océano, la encuentran en cualquier librería. Muchísimas gracias. Gracias, Cuídense. Hasta luego.